extraordinary. 1.2 million voices. That is immense. Every one of those voices needs to be heard, and that's what we're here to do. Yes, and a lot of these young people who have never been asked to share their views before or about their experiences before, their testimonies are so strong. And you know, we saw some key themes coming across. We heard about mental health, the need for inclusion, the need for health education as well. And Dr. Tedros said that we should call on him. So Dr. Tedros will be calling on you. Now we have 2 sessions coming up. One is about meaningful adolescent youth engagement, and we'll be hearing about youth-led organizations, exploring what this really means, sharing their insights and spotlighting some successes. Or you can head over to a session called Lights, Camera, Action. I like the sound of that Yeah. word. That's where we'll see young leaders meeting with the UK Minister of State in the Foreign and Commonwealth Development Office, Andrew Mitchell. But first, we're going to hear more about the adolescent town halls that we heard about in the plenary, as well as some 1.8 news reporters. Here we go. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Создавая безопасные платформы, создавая безопасные диалоги, где они могут задавать свои вопросы и получать точные на них ответы. We demand that the government develops and enforces anti-bullying policies and trains staff and students on how to prevent them. I wish to address the obstacles we are facing on the disruption of girls' education in the aftermath of the recent earthquake. My participation in the Adolescent Girl Town Hall was motivated by the lack of transparency and support systems for adolescent victims of gender-based violence in my community, which stems from our autonomy being ignored. We need to count on us as adolescent leaders not only to be beneficiaries of state programs, but to be part of the planning processes and implementation of state policies. We drafted recommendations for civil society, philanthropies, and member states. And we hope you would join us in making sure that all girls get a chance to make the world a better place. It is our hope that these recommendations are not just listened to, but are also acted upon. We really want to live in a world where the voices and aspirations of adolescent girls are actually listened and upheld. Youth make up to 16% of the global population, which makes us a huge demographic group, and which is why it is very important to bring us into these spaces where these different topics are being discussed. So we have a huge potential to shape a better and healthier future for all. We bring the creativity, we bring the fresh perspectives and ideas into the discussion, and so we need to be equal partners in the decision-making processes. More than any man can give to you, baby. 'Cause you were beautiful to me. I know many guys them love you, but I'm the only one for you. See all the love. As a kid growing up in Norway, I grew up diagnosed with ADHD and dyslexic, and I was having a lot of problems with a lot of energy and didn't know what to do with all that burst of energy. And having a place where I can go and dance and have people with different colors and different cultures just take me in as a kid, letting me burst out with the energy with dance and with each other was just the most perfect thing growing up with. And I think it just shows how much it just contributed to my life and how I am now. So yeah. Absolutely. I love all of those answers. Thank you for sharing that.
Excellencies, distinguished guests, I'd like first to thank you for the opportunity to bring in the perspectives of young healthcare professionals to this very important roundtable. It was only 6 months ago when my country, Egypt, hosted the UN Climate Change Conference in Sharm el-Sheikh. And I was lucky to be appointed by the COP27 president as a young medical doctor who herself saw the detrimental impacts of climate change on her patients and generation as the first official youth envoy. 1.8 billion young people, including children and adolescents, are now shouldering the impacts of climate change on their lives and livelihoods. Almost 1/3 of deaths of children under the age of 5 is directly linked to environmental degradation. 1 out of 5 children lack access to safe drinking water, while air pollution affects young people the hardest. This is also combined with the exacerbation of the inequalities in access to healthcare services, education, and decent job opportunities, especially for young women and girls who make up 90% of the climate migrant population, and also experience gender-based discrimination and violence that is aggravated by the scarcity of resources. Climate change is also affecting the mental health of young people, from despair at the unpredictable climate disasters to the anxiety about the future of mankind. These feelings are further heightened by the disconnect between young people and their governments and public institutions. Yet, I'm not here to tell the story of my generation's distress, distrust, and disappointment. I'm here to share that young people around the world are leading the climate challenge. They are doing this with innovation, with dedication, and most importantly, with a powerful health argument that climate action is going to provide the conditions for a world where no one has to ever face any health challenges. Creating resilient societies with cleaner air, access to green spaces, safer sources of energy, as well as a well-connected community. I'm proud to be part of the beautiful health community of young healthcare professionals who believe in their responsibility as the first-line responders to the impacts of climate change on health. Medical students are working with their institutions to integrate climate change in curriculum. Young health practitioners are prescribing nature to improve their patients' well-being when connecting with nature, as well as decarbonizing their healthcare facilities. However, such youth-led bottom-up approaches remain siloed from the top-down negotiation processes because of the little dialogue between the ministers that are in the negotiating rooms and young people who are on the outside. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time! All right. Hi, everyone. Good morning, good afternoon, good night for those of us who are still a couple of hours behind us. Thank you so much for being here and welcome to the Global Forum for Adolescents 2023. So this is the first ever global gathering of adolescents, advocates, and global leaders to meet passionate champions, experts, and leaders during some 2 days of exciting days of debate, dialogue, and action. So we're really excited to have you here. The Global Forum for Adolescents is a chance for young people like us to come together and take stock of the progress that we've made towards the SDGs and to figure out how we can even do better in the future. So we'll be hearing from leaders, sharing our stories and our experiences and new ideas and working together to find solutions that will make a real difference. So once again, thank you so much to everyone from joining us across different time zones and different continents. I'm Beatrice Okech, and I'll be your moderator for today's session. And I'm here on behalf of the Yield Hub, where I serve as a partnerships and communications advisor. I'm super excited to be here with you today. We have an exciting session lined up. We have some incredible speakers joining us today who I will introduce to you over the next
couple of minutes. But before we start, I'd like to just talk about the theme of our session today, which is meaningful adolescent and youth engagement and unfulfilled promise and the road ahead. So it's in the name, guys. So we're really just trying to dive into, the experiences that many youth advocates, adolescent and youth advocates have had, in the field of youth engagement, and highlighting their lived experiences and using that as lessons that we can use to move forward. So before we start the session, I would like to jump into our rules of engagement. I would like to request next slide, please. Thank you. So our rules of engagement for the day are... Perfecto, está claro. Tenemos el respeto, tenemos la empatía, la escucha, la confidencialidad, la seguridad, el bienestar. Así que, por favor, mantengamos eso en mente en esta sesión. El correo está aquí. Tenemos a Bavia. Yo soy Beatriz@yieldhub.global y Nandini B@who.it. ¿Cuál es nuestra agenda del día? Tenemos una sesión para empezar, que es lo que vamos a hacer ahora, y después vamos a entrar en el panel donde vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y tendremos nuestra presencia increíble. Antes de empezar, queremos debatir un poquito. Tenemos un Mentimeter aquí. Las instrucciones están en la pantalla. Pueden ver esto con este código QR. Tenemos problemas de conectividad en este momento. Por favor, escaneen el QR y, por favor, vean cuáles son las preguntas y contéstenlas. Espero que no todo el... Ahora, después de esos problemas de audio. Muy bien. Entonces, al equipo técnico, por favor, vayan al código QR. El código es 81616736 o utilicen, escaneen el QR. Bueno, esto es solamente para darle inicio a esta sesión. Muy bien. ¿Hay alguna respuesta? Muy bien, más adelante vamos a darle una mirada durante la sesión. Ahora vamos entonces a entrar a presentar nuestra primera ponente. Tenemos a Carla desde Bolivia. Ella pertenece a una organización en Bolivia, ya se mencionó. Rápidamente la voy a presentar a Carla Laura Corín para luego mostrarles su video. Ya no puede estar con nosotros el día de hoy, pero sí mandó un video. Carla tiene 21 años, ella es una activista feminista joven, es una líder activa de la red Líderes. Ella tiene la posición de ser la portavoz para esta red y tiene representación para los derechos sexuales y reproductivos en un comité, y ella es una estudiante universitaria y está estudiando contabilidad y derecho, y para ello vamos a escuchar el video de Carla. La participación significativa de las juventudes en las redes decides es muy importante, pues se debe ver a las juventudes como una fuerza positiva para el cambio social, transformacional y consciente. Ser protagonistas y en este caso representantes de espacios
no solamente and in this case, representatives in different spaces, internacional, not only at the departmental level, but also national and international level, que es ser una organización feminista, which is being a feminist organization that promotes the full exercise of sexual rights, jóvenes dentro de la organización, having adolescents and young people within the organization incidencia política, el control social, helps to act in different axes, such as advocacy, social audit, and accountability. la representación de In Bolivia, youth representation needs to be more meaningful and effective, going beyond just symbolic gestures. Encourage youth to take part in project management, collaborate with initiatives led by and for youth, facilitate the inclusion of youth in the processes, not only of national consultations, but also local ones, including through the incorporation of new technologies. It would help us a lot to know the perspective of other youth because, as you know, youth are diverse. The impact of youth in the mainly their representation is essential so that we can reflect on our situations, identify our needs, influence the definition of what our priorities are, make demands and proposals much more effective, and be protagonists not only for our present but also our future to continue being agents of change. Muchísimas gracias a Carla por compartir ese video con nosotros. La idea es poder contar con la participación significativa de jóvenes adolescentes. Vamos a pasar a la siguiente sesión, que es una discusión de un panel. Tenemos invitados especiales hoy. Tenemos a Rushna Zubair. Ella tiene 20 años, ella es de Pakistán. Es una líder adolescente que trabaja en Pakistán. Y ella es la asesora para las inversiones en adolescentes. Es la embajadora desde 2021 a 2023 para un programa que promueve la salud mental y el bienestar, especialmente para jóvenes en la región Asia-Pacífica. Y ella ha ayudado en agendas feministas como, por ejemplo, el bienestar de las jóvenes durante en COVID. También tenemos aquí con nosotros a Belinda de Hong Kong con la Alianza Global para la Nutrición. Ella es una persona que aboga por la sustentabilidad. Ella fundó una aplicación que ofrece recursos fáciles de entender por parte de los estudiantes para reducir las emisiones de carbono, y ella ha trabajado de manera voluntaria en el Reino Unido y en Japón, trabajando con la redistribución de alimentos para que las familias puedan tener acceso a productos producidos localmente. Tenemos a Fortune, que tiene 23 años, se conecta desde Zimbabue, pertenece a una organización My Age en Zimbabue. Él aboga los derechos de las personas jóvenes que trabajan en Zimbabue en temas de movilización de la comunidad. Presidente también de la organización Youth Action Movement, es un programa regional de 300 personas jóvenes que trabajan en pro de mejorar el desarrollo de las personas jóvenes en su país. Tenemos a una persona que se encuentra de Suiza, tiene 26 años, es una consultora y cofundador de Youth Negotiators Academy.
constituency at the punto United focal Nations Climate Change and former Vice Chair de on Youth at the las United Nations Naciones Food Systems Unidas. Summit. She is a known climate justice activist and public Ella speaker es for a just transition activista towards y sustainable una development and oradora ambitious pública climate que habla action. She sobre was the youngest negotiator of Switzerland in the acciones UN climáticas climate bastante negotiations and ambiciosas. is currently training young diplomats En este from all momento over ya the está world for capacitando a multilateral personas en todo el processes. mundo So as you can para hear, procesos everyone, we have some multilaterales. Como incredible pueden ver, speakers with us today. tenemos Some unos very, invitados impresionantes inspiring el día de hoy, young oradores voices from increíbles all que over van the a world inspirar doing a some personas incredible jóvenes de todo el things. mundo So que I'm se going van a to dive enterar right de las into, cosas you tan know, increíbles our que están panel for haciendo. today with Vamos a our empezar first question entonces being con directed nuestro panel to y vamos a darle la Shana. primera pregunta. Hacer la primera pregunta. Tenemos problemas técnicos, no estamos logrando Fortune cookies me, escuchar. thank you. So yeah, based on your experience, what has helped you and Bases your de fellow experiencia. adolescent girls in meaningfully ¿Qué es lo engaging que with the podemos internal hacer governance of a global para coalition? poder How can global alliances overcome tener challenges related to alianzas power globales dynamics para and hierarchies when superar integrating meaningful retos, especialmente el de girl-elected integrar engagement into their governance a and las decision-making spaces? personas Over to jóvenes you, Shana. dentro de los procesos de toma de decisiones. Currently, as I've been explained, I'm working with Asia, which is a global feminist coalition. And Yo trabajo en to una meaningfully engage the coalición global advisors, which is me feminista. and my fellow advisors with them, they are applying three main policies, which are Nosotros estamos trabajando en tres políticas financial principalmente: assistance and co-creating collective poder learning, tener gobernance, and asistencia inclusion. So basically, through financiera. employing these three approaches, they are allowing me and my other advisors to La idea meaningfully engage with them. So first of them es que is the nosotros safeguarding como policy, which asesores I'll be podamos emphasizing participar on. de manera As activa. we Trabajamos en tell, the temas de voices and the políticas como adolescent lo voices, mencioné hace they un are not rato. taken into account because we are too Las young or voces too de los jóvenes inexperienced to no weigh están in on siendo tenidas decisions en cuenta about porque our somos future. o muy jóvenes However, o Asia poco does not view this experientes perspective, en and this is nuestro very much futuro. evidenced in Nosotros the no lo fact vemos that de esta manera they y esto ha implemented the quedado muy safeguarding claro en el policy. pasado. So what happens in the safeguarding policy is that advisors from age 10 to Así 19 que la idea es are que onboarded together with a asesores safeguarder who could be jóvenes their guardian or a estén mentor from the participando NGO, de and manera these activa. safeguarders act as a co-pilot on the advisory journey. So they basically assist us to grasp onto the La idea es que complexity of the podamos issues that we discuss upon in the hablar sobre los adolescentes. retos que So if you're enfrentamos, talking about anything that is retos faced by the como por adolescent girls ejemplo and that is inhibiting their rights to be given to them, temas que no there nos would be permite advisors as age 13 gozar or de los 10 are derechos a present los in the que meeting and tenemos cannot derecho. respond to that complexity. The safeguarder could always help them out. This also emphasizes how Esto también Asia hace is hincapié not disregarding assistance for fellow advisors and successfully en que eliminating the age tenemos barrier que as well. pensar Moreover, en so it cómo also provides eliminar la financial barrera de edad. assistance for accessibility. Además, So ofrecer we are not lacked asistencia friendly financiera, resources, friendly digital connection, tener or any acceso a los obstacle that can come because of recursos connectivity y issues evitar or lack of cualquier resources. barrera que pueda Gadgets or existir devices, como they problemas are all de included. conexión So we are o el very hecho de no strongly tener digitally acceso a connected in these dispositivos. spaces, as well as people who are not Hay digitally personas connected, they que can also come on no board as están an advisor conectadas and can also digitalmente y también connect pueden and give on participar their como perspective. So the asesores, Asia se is very pueden much conectar inconsiderate para of que the knowledge podamos and escuchar su time and punto the de perspectives vista. of every Nosotros tenemos que adolescent that tener en has cuenta el punto de vista can bring on the table, right? Moreover, so they de also are todas las very personas. considerate of our personal time because the meetings that are scheduled they start right on Las time and they end reuniones right on time as well, so we deben can do our empezar own de personal manera things. puntual y And terminar de the manera last puntual approach that también. Egypt takes in order to tackle through the power dynamics Y or el the otro hierarchies that enfoque que stands estamos in the way of teniendo adolescents being on the table to decide their own future and their own es rights. que los They allow co-creating, they jóvenes allow estén collective learning, presentes and they focus en on la inclusion. mesa So we de have monthly decisiones meetings para scheduled que through Zoom call, and in these monthly meetings, we sean discuss upon the incluidos. upcoming priorities. We Podemos can utilizar co-present as reuniones well, en and we Zoom para hablar present sobre even las externally to other people as prioridades well. y así poder tener Moreover, participación these meetings also have de manera interpretation in three externa languages, también. so Tenemos French, la Spanish, and interpretación de English, estas with reuniones linguists, a interpreters, as well as we provide español, there, and francés they are e translating live inglés.
intérpretes, intérpretes que hacen una traducción de manera en vivo como se está haciendo acá para que los asesores puedan expresarse en el lenguaje que decidan. Tenemos reuniones focales en las cuales
no nos sintamos agobiados por los problemas, pero que en su lugar entendamos exactamente lo que se está discutiendo en las sesiones. También tenemos la posibilidad de ofrecer apoyo, lo cual ayuda para incluir los diferentes puntos de vista, porque sabemos que esta junta de asesores está compuesta por personas que son bastante diversas. Así que nos sentimos o recibimos un tratamiento que nos hace sentir como iguales y estos son los temas Thank que you so quería much. comentar con ustedes. It's incredible Muchísimas to hear gracias. about how Qué bueno Egypt is escucharte working hard y with entender cómo Egipto está as trabajando its adolescent girl con los diferentes advisors to asesores really jóvenes dismantle para poder realmente systems of like power dynamics and how they put desmantelar la significant effort dinámica to, y los ensure sistemas that difíciles these y girls entender are fully engaged and que included and tenemos have que lograr actual la decision making participación authority activa in de the las work that jóvenes Egypt does. dentro del proceso de I decisión de la pray manera en about que se está walking the haciendo talk, en walking the Egipto. walk and talking the talk, and Me really just ensuring that our money is where our mouth is, and so really just encanta ensuring that ver que these adolescent estamos girls also have the resources to be able to do the que work las jóvenes and cuentan con los recursos really necesarios contribute to para the llevar a work that cabo the su trabajo, que organization is estamos doing at the global level and contribuyendo even al at the trabajo que la national level, which organización is está really haciendo, exciting. no solo a nivel So I global, think we'll sino a segue nivel very internacional. Es quickly algo que me into the next question with bien, creo Belinda, que podemos pasar a la which siguiente you know pregunta starts para off, Belita. which really now brings us to more of a sort of national level. So Una based pregunta on your más a nivel experiences, nacional. Con Belinda, base en su what roles experiencia, Belinda, can ¿qué organizations roles and puede una governments play in organización supporting and y gobierno forefronting jugar youth-led para poder initiatives, apoyar and y how can promover we ensure that iniciativas these efforts are lideradas por sustainable jóvenes y cómo and podemos responsive garantizar que to the estos esfuerzos evolving sean citizens? sostenibles y puedan responder o satisfacer What a las great question. necesidades Thank you so mundiales? much, Beatrice, for the introduction and the Maravillosa la opportunity. pregunta. And Muchísimas Beatrice, that gracias was so por la inspiring to pregunta hear y your por la sharing. oportunidad de I estar think before aquí. I respond to the question, Bueno, antes de I'd like to share more responder la about the pregunta, youth quisiera initiative contarles un that poquito I'm más currently sobre el Youth representing with Initiative support que of estoy GAIN, representando en este which is momento the Act for y que Food tiene el apoyo Corrections de campaign. GIN. So it's a global movement of young people that Este are es un calling movimiento for global de health sector personas and jóvenes industry que mobilization to instan drive the transition a la towards a more movilización sustainable industrial food para que system. podamos tener una It's transición now en la 2 que years haya un old, this sistema movement. de It was salud founded by más two young sostenible, advocates after the dado por 2021 los UN Food jóvenes Systems después Summit, and de now it's being led by la 30 young cumbre people de from all around the 2021. world Ahora that tenemos are also 30 leading personas que lo local están and liderando a regional nivel efforts global, to que están engage young liderando people. So esfuerzos since locales over the y past few regionales years, en la que we've participan had jóvenes. En los últimos 160,000 2 años young hemos people and tenido counting sign the Act for 160 Food Pledge, which brings mil together people jóvenes from que han all over the firmado world to estas commit to their exigencias personal actions para to que contribute to climate action and podamos larger scale change. And of course, the campaign is done, contribuir as I en mentioned, with support of GAIN, acciones as con well as food relación partners. So there's al two cambio nonprofit climático. organizations that Así act que as tenemos varias facilitators. And organizaciones so sin ánimo this de is a lucro good que segue, I think, into actúan the como question facilitadores. of what Así roles can que esto me lleva a organizations la pregunta play, as well que as tiene que ver governments, in sobre forefronting youth el rol initiatives. And I que have pueden 3 responses to desempeñar las that. I think, organizaciones y firstly, los gobiernos, y these puedo mencionar varias organizations cosas. really need Primero, to estas take youth-led organizaciones initiatives necesitan seriously and see how tomar they can en serio uniquely las add iniciativas de value los in jóvenes para alignment ver cómo with le their pueden own adicionar el goals valor, long siempre term. pensando And I think, en in los particular, what young people and objetivos o metas organizations de can bring is very largo valuable plazo. insights Y las representing iniciativas the de los jóvenes perspectives son muy of valiosas young porque people globally. son la So, if I use the representación de la example of the perspectiva de campaign, los jóvenes a nivel we've global. done a lot of really Tomando la extensive campaña como research with ejemplo, hemos conversations hecho with so many young people, as I investigaciones, said, over hemos hecho 160,000, entrevistas on con their jóvenes what they want to 60.000 see in a para sustainable entender food qué es lo que system. ellos And quieren we've ver done the en un work to sistema really de gather these alimentación insights. And justo, so there's a lot of sostenible. value Queremos in recopilar toda esta really información. Hay gran having these valor insights cuando recognized by pensamos en que podemos organizations tener and governments, for la example, in posibilidad de que alignment las with their organizaciones y national gobiernos le den pathways, valor which a is a esas really key focal opiniones point of y a the esos food system comentarios summits. de los I think the jóvenes. second point also is to
También creo que es importante tener plataformas para poder incluir las iniciativas de los jóvenes. Los jóvenes tienen ideas y muchas veces es muy difícil tener acceso a temas como la financiación o estrategias de largo plazo, tener una orientación a largo plazo. Así que esta es un área de oportunidad para que las organizaciones y los gobiernos estén allí para brindar esa infraestructura, recursos
recursos financieros que van a realmente empoderar a las personas jóvenes para que se conviertan en los líderes que pueden ser. Y por último, garantizar que las personas jóvenes sean co-creadores de las iniciativas y no apenas los que se benefician de ello. Sabemos que es interesante que los jóvenes participen en las juntas directivas antes de que se redacten las leyes. Podemos participar en comités como yo lo hago para poder realmente dejar claro lo que nosotros queremos ver en una estrategia de sustentabilidad para las empresas que son los retailers. Ahora, volviendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo podemos hacer que esto sea más sostenible, sustentable y que pueda responder a estas necesidades cambiantes? Tenemos que garantizar que las organizaciones tienen estas ideas. Y sabemos que esto no necesariamente es posible en algunos países por razones políticas, así que tenemos que garantizar que los jóvenes sientan que sus ideas pueden ser sustentables y que hay una estructura implementada que permite que eso sea posible. A veces hay grupos de personas que tienen las destrezas para poder seguir adelante con estas iniciativas y por eso necesitamos tener unas iniciativas de líderes bastante impactantes gracias a la ayuda y al apoyo de organizaciones públicas. Muchísimas gracias, Janina. Sabemos que hay un tema común, que es el tema de los recursos. Los adolescentes y las personas jóvenes necesitan recursos para llevar a cabo el trabajo tan extraordinario que pueden hacer. Hablaste sobre el hecho de que las personas jóvenes no deberían ser necesariamente los beneficiarios o los co-creadores de estas intervenciones. Estamos hablando de diferentes ámbitos. Me encanta escuchar que tú vienes del área de seguridad alimentaria. Hablamos también de temas como igualdad de género y temas que tienen que ver con la salud reproductiva. Así que vemos que hay acciones que se pueden llevar a cabo en diferentes ámbitos en los cuales vemos la presencia y la participación activa de los jóvenes y las jóvenes. Bien, ahora vamos a darle la oportunidad a Fortune que responda a la siguiente pregunta. Con base en su experiencia liderando la movilización comunitaria y las redes sociales, ¿de qué manera el gobierno, la filantropía y las ONGs pueden tener asociaciones significativas con los jóvenes, especialmente para comunidades o entornos marginalizados? Bueno, antes que nada, es importante entender que las personas jóvenes provienen de diferentes comunidades, especialmente tener en cuenta que hay jóvenes que vienen de comunidades marginalizadas. Tenemos que pensar en el componente de la inclusión. Las organizaciones e instituciones tienen que crear un entorno en el cual los jóvenes se sienten respetados y bienvenidos. Tenemos que pensar en una respuesta que incluya la inclusión, no solo en otros sentidos, pero desde el punto de vista del lenguaje. Algunas personas de las comunidades marginalizadas no necesariamente son fluentes en inglés o en otro tipo de idioma que es necesario en este tipo de instancias. Así que tenemos que pensar que cuando trabajamos con los jóvenes, entendamos que son personas únicas y singulares. Tenemos que proporcionar los recursos, ofrecer el apoyo también. Si tú quieres trabajar con jóvenes de comunidades marginalizadas, tenemos que brindar y ofrecer el apoyo y los recursos que estas personas jóvenes necesitan para que así puedan participar, involucrarse en la actividad, ofrecer apoyo financiero, transporte, por ejemplo. Y también necesitamos capacitar a las personas jóvenes para que incluso cuando provienen de las comunidades marginalizadas, tú veas
esa persona de esa comunidad tiene la capacidad de participar en reuniones de alto nivel como esta y expresarse apropiadamente en dichas sesiones. Las personas jóvenes tienen que estar involucrados desde la fase de planeación. Muchas veces lo que ocurre es que las organizaciones vienen con sus programas que ya fueron planeados y los jóvenes se convierten apenas en los beneficiarios. Si pensamos en los jóvenes de las áreas marginalizadas, estas personas tienen que estar involucradas desde la planeación, desde el diseño de ese programa, para que así nosotros hagamos parte, además de los equipos evaluadores. Por último, tenemos que pensar en la transparencia y la rendición de cuentas. Las organizaciones e instituciones tienen que ser claros con relación a sus metas y expectativas. Además, tienen que rendirle cuenta a aquellos jóvenes con los que están trabajando. Algunas veces los programas ya han sido planeados. Cuando tú le presentas el programa a la comunidad, los jóvenes pueden decir, mira, nosotros hacemos las cosas de esta manera, o las cosas que tú pretendes hacer, lo hiciste sin tener en cuenta cómo nosotros hacemos las cosas acá. Tenemos que tener en cuenta que debemos considerar la retroalimentación de esas personas jóvenes y hacer los cambios necesarios en dichos programas cuando sea necesario. Una vez más, las personas jóvenes tienen que tener la oportunidad de tomar decisiones, de asumir cargos de liderazgo y de compartir sus experiencias. Muchísimas gracias, Fortune. Hablábamos Muchísimas gracias. Tenemos que reconocer que todos empezamos desde un lugar diferente y que todo el mundo puede contribuir significativamente a las diferentes cuestiones que nos afectan. Es importante saber cómo la juventud participa en la planificación, en la implementación y evaluación de las intervenciones. Muchas veces hablamos de la co-creación antes de la implementación, pero nadie evalúa qué es lo que ha ocurrido, dónde han estado los errores. Entonces, las voces de la juventud, de la adolescencia, tienen que intervenir en este espacio. Es maravilloso escuchar cómo la perspectiva de las entidades, senadores pueden intervenir también. Muchas veces pensamos que ya sabemos lo que queremos hacer, no tenemos esa flexibilidad para acomodar las diferentes necesidades de las personas que trabajan en este sector. Es algo que podemos extraer para el futuro en el trabajo venidero. Así que muchísimas gracias, Fortune. Es increíble escucharte. Es una sesión maravillosa. Escuchar de todos ustedes también. Ahora vamos a terminar el panel, pero tenemos una oradora que va a compartir algo más. Bueno, él es Sudhita, él es de India y tiene 6 años de experiencia y trabaja en los derechos sexuales y reproductivos, y es un defensor de los derechos sexuales y reproductivos, y trabaja en la fundación YP y trabaja en la búsqueda de el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y trabaja en la red del sur de Asia. Él ha ha participado en la creación de las campañas de defensa y trabaja en los materiales, trabaja sobre cuestiones sobre casta, los temas queer,
Como pueden ver, es algo maravilloso. Entonces, equipo técnico, les cedo la palabra para su dicta. Mis pronombres son pronombres neutrales. Trabajo como responsable de participación política en una organización con sede en India que se llama YP. Soy una persona queer del sur de India. También pertenece a una identidad de casta marginada y pienso en la participación significativa de la adolescencia y juventud. Es importante analizar la comprensión de lo que significa, cómo cómo es la juventud. Muchas veces existe un imaginario homogéneo de la juventud que no toma en cuenta la realidad interseccional. Es importante reconocer la realidad interseccional de la juventud, tomando en cuenta género, edad, casta, clase, creencia, capacidad, religión. Todo ello determina nuestra relación con el Estado, la naturaleza de la ciudadanía y nuestro acceso a los servicios. Junto con esto, el tipo del entorno del que suelen provenir la juventud determina su relación con el Estado y la dinámica de poder que se implemente. Por ejemplo, las personas jóvenes y adolescentes pobres sin vivienda o los que trabajan en las labores de trabajo o no tienen educación, no tienen acceso a los servicios. Todo ello contribuye al ecosistema más amplio de desarrollo y liderazgo. Hay que reconocer la participación y la juventud interseccional, la realidad interseccional y cómo podemos intervenir en función de los contextos de la juventud y que no hay una fórmula única para encajar a todas las personas jóvenes. Ello también garantizará que abordemos las diferentes preocupaciones en la ciudadanía de la juventud con los derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias. Gracias, Judita. Antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, quisiéramos escuchar a Marie Claire. Marie Claire, ¿qué estrategias han sido exitosas para cerrar la brecha entre las políticas nacionales y la estructura de gobernanza de la juventud internacional en cuanto a los espacios del cambio climático, para que se escuchen y se respeten las voces de la juventud? ¿Y qué mensajes quiere dar usted a las organizaciones y Estados miembros en cuanto al liderazgo? Gracias. Mucho se ha dicho hasta ahora y quiero decir que es importante intentar traer nuevas perspectivas y no repetir lo que se ha dicho. Lo que es importante es que la juventud haga parte de la toma de decisiones y que se siente en la mesa a debatir. Por ejemplo, en cuanto a la crisis climática, las personas encargadas de las negociaciones de la juventud tienen que participar. Creemos que las voces de la juventud se necesitan para avanzar. No solamente es importante tenerlos ahí, es también esencial que veamos cuál es su perspectiva, porque así ellos también van a rendir cuentas en el futuro. Como una recomendación, quisiera decir que para todos los sectores es importante incluir a la juventud. No se trata solamente de incluirlos porque es algo bueno, sino realmente escucharlos. No solamente hay que dar recursos financieros, sino que hay que incluir su perspectiva. Hay que traer a la juventud a estos espacios, escuchar sus voces. Necesitamos entender el proceso. Por ejemplo, tienen que estar presentes en la conferencia de las partes sobre el clima en Dubái. ¿Cómo funciona todo esto? Y tenemos que ver cuáles son los aspectos del liderazgo en la juventud.
Es importante escucharlos. Es un elemento crucial. También se trata de fortalecer la comunidad, darle a la juventud la capacidad de conocerse y, por ejemplo, que haya negociadores jóvenes en las negociaciones. Ya hemos hablado sobre los recursos financieros. Hay que invertir en la juventud. Es importante que la juventud participe, porque vemos que la juventud está participando. Tenemos que garantizar que la juventud participe. De este modo, podremos cambiar el sistema y las estructuras. Hay que hablar sobre liderazgo intergeneracional. Hay ejemplos maravillosos sobre cómo hacer esto. Tenemos que unir estos 4 componentes: gobiernos, empresas, sector privado, juventud. Todo el mundo tiene que participar. Tenemos que hacer que la juventud negociadora participe. Beatriz, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Marie. Esto realmente inspira mucho. Me emociona escuchar las diferentes perspectivas y el trabajo que ustedes están haciendo. Realmente para mí es un honor estar aquí y escuchar la experiencia vital de todos ustedes. Ahora quisiera ver las respuestas en la aplicación Mentimeter. No sé qué es lo que ha dicho todo el mundo. A ver, algunas respuestas. Parece que aquí hay un retraso. Tenemos diferentes preguntas. Pasemos a las preguntas. La primera pregunta, Harishna, ¿cómo podemos garantizar que la adolescencia participe en la implementación desde la etapa de planificación? ¿Cómo podemos lograrlo? Oh, por favor, ¿puede repetir la pregunta una vez más? ¿Cómo podemos garantizar que la juventud y la adolescencia participe desde la etapa de planificación en cuanto a las intervenciones? Está bien, desde la etapa de planificación, para la adolescencia es reconocer la complejidad de los temas. Por ejemplo, el matrimonio temprano o obligatorio. Por ejemplo, las jóvenes de alrededor de 10 años tal vez no lo pueden entender. Hay que ver que todavía no tienen la madurez para entenderlo. Por ello, creo que el primer paso debe ser que los tutores, los padres participen. Y tienen que entender cuál es la situación, cuál es la perspectiva en cuanto a este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosna. No tenemos mucho tiempo, pero veamos algunas otras preguntas. Bueno, la siguiente pregunta.
La siguiente And before we go pregunta to both Belinda es and para Marie, Belinda y Marie. I'll let you know who can go first. So the Ahorita les question is, digo will quién the large primero. number of young people who become La juventud activists and give their roles be que able to shape será future policies? activista For example, podrá what is done forjar el in futuro, por Indonesia ejemplo, lo with que se new hace government en democratic Indonesia. aspirations. So I'm not entirely sure how clear that is, No but I do estoy believe muy segura centering about the de main sobre la found pregunta, the fact that there pero are so creo que many esto issues tiene that que young ver people face que and hay there are so many muchísimas issues that they cuestiones would like to que sort of la plug into. juventud So how do eh, you think that they would be able to tiene shape que these policies enfrentarse a specifically? estas cuestiones. So Entonces, ¿qué let's hacer? start with Belinda and then we can move on Empecemos. to Marie. Pasemos con, Yeah, sure. I eh, think pasemos con I'd Belinda love to primero. answer this question Me with an encantaría example contestar that esta I'm also pregunta con un personally inspired ejemplo by. que I would también me say inspira. that there's a lot Yo of different diría avenues que that young hay people can muchísimos leverage on in actores terms of the issues that they are passionate about, que and that la comes from them juventud being able to puede organize usar, and leveraging temas their own que la networks as juventud well. puede And usar the example para I want to speak escucharse en about sus is propias one from redes. Hong Kong, En where I'm Hong from. Kong, yo soy de There has ahí, been a group of ha dedicated habido young un people who grupo de formed a jóvenes campaign que han engaging the government planificado on una campaña promoting lower para carbon diets participar and en el increasing gobierno local accessibility para in Hong disminuir Kong. So they las did a very emisiones de extensive carbono. consumer Hicieron survey una to understand encuesta public sentiment exhaustiva towards it para and entender then el submit a sentimiento proposal to the público government to y ask después le for mandaron la existing dietary propuesta al guidelines to gobierno consider both para public actualizar las dietary pautas health and directrices. incorporate food sector Intentaron decarbonization into Hong Kong's climate incorporar policies, la including guidelines on decarbonización renewable en las energies and políticas green climáticas de Hong procurement. Kong, And so defender los this was a very espacios verdes. successful Esta fue una example, I feel, campaña where y they un really ejemplo de succeeded mucho in éxito, engaging donde with the government to realmente have tuvimos consultations and éxito really draw on para evidence and their own incorporar la perspectives, which opinión is very pública valuable to have y young people as trasladársela al consumers. gobierno. So Los bringing up to a jóvenes wider no point, young solamente se people are piensan so many como different roles consumidores, in sino también como society, and so defensores de un bringing that tema. into their work to engage with governments Y is really powerful to help participaron governments y take entablaron un shape diálogo their con el priorities and gobierno. their issues that they care about seriously. All right, thank Muy you. bien. Over to Marie. Y María, ahora te cedo la palabra. Bueno, para reforzar lo que dijo Belinda, creo que siempre es importante tener a más juventud que participe en todos los temas, porque hay tantas soluciones, pero lo que es muy importante en esta pregunta es que los problemas y los retos son diferentes en una persona que vive en Indonesia o en Suiza como yo. Entonces, hay diferentes antecedentes, personas que están en diferentes lugares y lo que vemos frecuentemente es que los formuladores de políticas están en un nivel muy alto y tal vez hablan de problemas que no están presentes en el terreno. Por eso es importante que la juventud con una experiencia vital alce su voz y vea cuáles son las fórmulas y las políticas que deben implementarse. Y así vamos a poder sobreponernos a los diferentes retos. Es importante ver cómo las intervenciones son significativas en el terreno. En este momento no tenemos una diversidad representativa en los espacios donde se formulan las políticas. Y creo que eso es un problema. Durante los últimos 30 años no ha funcionado. Entonces hay que aumentar la diversidad de los formuladores de políticas. No es tan importante que todo el mundo vaya a las conferencias climáticas, pero es importante que las voces locales se escuchen. Hay que ver la intersección. Por ejemplo, los sistemas de la cadena alimentaria, las cuestiones climáticas. Hay que garantizar de que haya un alineamiento en los diferentes temas. Yeah, thank you so much, Marie Muchísimas and gracias, Belinda. Marie, Belinda. Off of the top of my head,
Debo decir que ustedes han mencionado que podemos solucionar los problemas en el espacio internacional, pero también lo podemos hacer en el nivel local, sobre el terreno, en la comunidad donde se trabaja. Realmente es un maravilloso punto de inicio para Fortune. ¿Cómo podemos mantener la congruencia, la sistematicidad en cuanto a la ayuda y cómo podemos hacer para que haya una red donde todo el mundo pueda participar? Yo diría que es importante saber qué es lo que se quiere. En cuanto a los diferentes temas, a la política, hay que saber lo que se quiere. Incluso si se trabaja desde diferentes sectores, hay que buscar la oportunidad. Si si uno está en un sector, hay que alzar la voz en función de lo que se sabe. Es importante que la juventud evalúe y determine si realmente está teniendo un impacto en la comunidad. Creo que la participación de la juventud es buena, pero siempre hay que evaluar si se está teniendo un impacto. Muchísimas gracias, Fortune. Entonces, vamos a ver qué respuesta hemos tenido en la aplicación Mentimeter. Queremos escuchar sobre los participantes. La primera era el grupo etario. La mayoría es de 19 a 24, 30 a 34. Y algunos de nosotros tenemos más de 35 años. Este último grupo realmente quiere escuchar de los jóvenes. Es maravilloso ver a todo el mundo. También es excelente ver a jóvenes de 10 a 18 y de 25 a 29. La próxima pregunta. ¿En qué países están? Sí, estamos viendo una representación realmente mundial. Mucha gente de África, de Europa, de Sudamérica. Realmente es maravilloso tener esta representatividad en esta sesión. La próxima pregunta. La última pregunta en la Mentimeter es ¿en qué nivel se implica la juventud? Es decir, participa la juventud. Lamentablemente, la leyenda es muy difícil de leer. Bueno, estamos terminando esta sesión. Fue maravilloso ser moderadora hoy aquí con adolescentes y jóvenes de todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. El equipo de interpretación quiere decir que hay problemas de audio. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego y que tengan un excelente día.